Mira, cómo el Espíritu Santo me enseñó los secretos de los milagros y cómo tú también puedes vivirlos. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que ves? ¿Has presenciado situaciones que desafían la lógica, momentos donde lo imposible se hace realidad? Hoy quiero revelarte algo que cambió mi vida para siempre. Una verdad que despertó en mí un entendimiento profundo sobre los milagros. No se trata de historias ficticias ni de meras coincidencias. Es un poder real, una fuerza activa, viva y tangible que puede manifestarse en tu propia vida. Los milagros no son exclusivos de un pasado lejano ni de relatos antiguos. No son manifestaciones reservadas para unos pocos privilegiados o elegidos. Son una extensión natural de la presencia divina cuando nos conectamos con el Espíritu Santo. Sin embargo, muchas personas nunca los experimentan, no porque no existan, sino porque no comprenden los principios que los gobiernan. Hoy quiero compartirte lo que el Espíritu Santo me enseñó sobre los milagros, cómo descubrí su operación, cómo mi vida fue transformada y, lo más importante, cómo tú también puedes experimentar este poder sobrenatural en tu propia vida. Todo comenzó en un momento en el que mi corazón estaba inquieto. Sentía un vacío inexplicable, una sensación de insatisfacción a pesar de que, desde afuera, parecía que todo en mi vida estaba bien. Había escuchado historias de personas que hablaban de milagros, sanidades, provisiones sobrenaturales, pero en el fondo de mi corazón me preguntaba, ¿realmente existen los milagros hoy en día? ¿O son solo historias que nos han contado para inspirarnos? Fueron noches enteras en las que me acostaba con esa pregunta en la mente. Durante el día intentaba ignorarla, pero volvía con más intensidad cada vez que estaba solo. Era como si algo dentro de mí supiera que había más, que estaba perdiéndome de algo grande, pero no lograba comprenderlo. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Fue entonces cuando, de una manera inesperada, fui guiado a descubrir la respuesta. Recuerdo claramente la sensación de un fuego interno, una inquietud que me llevaba a buscar más. Me encontraba en un ambiente de adoración profunda, rodeado de personas que cantaban con un fervor que nunca antes había presenciado. No eran cánticos mecánicos, eran palabras que salían del alma, y cada nota musical parecía traer consigo algo más grande de lo que podía ver. Las palabras que se pronunciaban no eran simples frases, sino flechas directas a mi alma. Sentía que cada oración llevaba un peso especial, como si fueran escritas directamente para mí. Había algo en esa atmósfera que no podía explicarse con palabras. Entonces sucedió. En un instante sentí como si una ola invisible me envolviera. No era algo físico, pero tampoco era imaginario. Una paz indescriptible descendió sobre mí, una paz tan profunda que cualquier pensamiento de duda o ansiedad desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Era como si me hubieran desconectado de mi realidad anterior y me hubieran sumergido en otra completamente distinta. De repente, todo lo que había leído y escuchado sobre el Espíritu Santo cobró vida. Mis pensamientos dejaron de divagar y una certeza absoluta llenó mi espíritu. Él estaba ahí. No era una idea, no era un concepto, era una presencia viva, real, palpable. Y lo que antes solo había conocido a nivel intelectual, ahora lo experimentaba de manera tangible. Era como si cada célula de mi cuerpo reconociera su presencia y respondiera ante ella. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Todo dentro de mí gritaba que algo sobrenatural estaba ocurriendo.
Fue un momento de rendición total, donde por primera vez en mi vida entendí lo que significa estar completamente envuelto en la gloria de Dios. Desde ese instante, todo cambió. No era solo una experiencia emocional, era un despertar espiritual que transformaría la manera en la que veía la vida. Mis preguntas comenzaron a ser respondidas, pero no con argumentos lógicos, sino con vivencias reales. Este encuentro marcó el inicio de un viaje sin retorno. Segmento 2. El secreto detrás de los milagros. A partir de ese instante, comencé un viaje de descubrimiento. Me hice preguntas profundas. ¿Por qué algunas personas experimentan milagros y otras no? ¿Cuáles son las condiciones para que lo imposible se haga posible? La respuesta que encontré fue reveladora. Los milagros no son eventos aleatorios ni caprichos divinos. No ocurren porque alguien tiene suerte o porque una persona es más especial que otra. Hay una clave, un secreto que pocos conocen. Lo primero que entendí es que los milagros son el lenguaje natural del Espíritu Santo. No son algo raro o excepcional en su presencia, son su manifestación cotidiana. Cuando miramos las Escrituras, podemos ver que donde estaba el Espíritu Santo había milagros, sanidades, provisiones sobrenaturales, resurrecciones, liberaciones. Todo esto era el resultado natural de su presencia. Los milagros no son simplemente un acto divino aislado. Son la evidencia de que Dios está obrando. Son la expresión visible de una realidad invisible. Son la respuesta del cielo a la necesidad de la tierra. Fue entonces cuando comencé a observar algo fascinante. Todas las personas que habían experimentado milagros en su vida compartían ciertas características. No era cuestión de azar, sino de principios espirituales aplicados de manera consistente. Me di cuenta de que hay 3 elementos esenciales que crean el ambiente para que un milagro ocurra. Una fe inquebrantable, no una fe superficial, sino una certeza absoluta de que Dios tiene el poder y la voluntad de obrar. Esta fe no se basa en lo que los ojos ven, sino en una convicción interna inamovible. La fe verdadera no titubea ni se deja intimidar por las circunstancias. Es una fe que no se rinde, que no duda, que no cede ante el miedo. Una rendición total. Dios se manifiesta en aquellos que le entregan el control. No se trata de pedir un milagro y luego intentar resolverlo por nuestras propias fuerzas. Se trata de confiar plenamente en Él, de rendir nuestros planes, nuestras dudas, nuestros temores y dejar que su voluntad sea la que se cumpla. Un ambiente de comunión con el Espíritu Santo. El poder de Dios fluye donde su presencia es bienvenida. Hay lugares y momentos donde la atmósfera espiritual cambia porque hay un anhelo genuino de su presencia. Los milagros no ocurren en un ambiente de incredulidad o duda, sino en un ambiente de adoración y expectación. Cuando comprendí estos principios, todo en mi vida cambió. Comencé a ver milagros con mis propios ojos. Situaciones que parecían imposibles comenzaron a resolverse de manera sobrenatural. Personas que estaban enfermas fueron sanadas. Puertas que parecían cerradas se abrieron de formas que no podía explicar con lógica. Recuerdo el caso de un hombre que llevaba años luchando con una enfermedad terminal. Médicos le habían dado meses de vida y su familia ya había perdido toda esperanza. Sin embargo, en un momento de profunda entrega al Espíritu Santo, todo cambió. La atmósfera se llenó de una presencia indescriptible y en cuestión de días su estado de salud comenzó a mejorar hasta que, contra todo pronóstico, fue declarado completamente sano. Ese día comprendí que los milagros no son historias del pasado, son la expresión del amor de Dios manifestándose en el presente. Y cuando nos alineamos con sus principios, nos convertimos en testigos de lo sobrenatural. Cuando aprendemos a caminar con el Espíritu Santo, los milagros dejan de ser una posibilidad remota y se convierten en nuestra realidad diaria. Nos damos cuenta de que no hay límites para lo que Dios puede hacer. El cielo se une con la tierra, y lo que parecía imposible se convierte en una evidencia palpable de su gloria. Si los milagros son normales en la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué no los vemos con más frecuencia?
Esta fue una de las preguntas que más inquietó mi corazón. Si el poder divino es real, si los milagros son una manifestación natural de la presencia de Dios, ¿qué es lo que los impide? A lo largo de mi viaje de aprendizaje, descubrí que hay ciertas condiciones que preparan el terreno para lo sobrenatural. Los milagros no ocurren en un vacío, no suceden simplemente porque los deseamos. Hay principios que rigen lo sobrenatural, y cuando aprendemos a alinearnos con ellos, los milagros se vuelven inevitables. Aquí hay 3 condiciones fundamentales que hacen posible lo imposible. Una fe inquebrantable. La fe no es solo un pensamiento positivo o una emoción pasajera. Es una convicción profunda que desafía la lógica humana. Es la certeza absoluta de que Dios no solo puede hacer algo, sino que lo hará. Muchas veces la fe se enfrenta a la duda y la incredulidad, pero la diferencia entre aquellos que ven milagros y los que no es que los primeros eligen creer incluso cuando todo parece indicar lo contrario. La fe verdadera no se basa en las circunstancias, sino en la naturaleza de Dios. No dice veré para creer, sino creo y por eso veré. La fe es la puerta que permite que lo imposible se manifieste en lo visible. En mi propia vida descubrí que cada vez que permitía que la duda tomara el control, veía cómo las bendiciones parecían alejarse. Pero cuando decidí aferrarme a la certeza de que el Espíritu Santo estaba obrando, las puertas se abrían de maneras sorprendentes. Una rendición total, Dios se manifiesta con poder en aquellos que le entregan el control absoluto. No se trata de pedir un milagro y luego intentar resolverlo por nuestras propias fuerzas. Se trata de confiar completamente en Él, de rendir nuestros planes, nuestras dudas, nuestros temores y dejar que su voluntad se cumpla. La rendición es uno de los actos más difíciles para el ser humano. Nos gusta el control, nos gusta saber qué pasará después, nos cuesta soltar las riendas de nuestra vida. Pero aquí está la verdad más poderosa que descubrí. Los milagros ocurren cuando nos rendimos, cuando dejamos de intentar resolver todo con nuestras propias fuerzas y permitimos que el Espíritu Santo tome el control. Entonces vemos su mano moverse de formas que jamás podríamos haber imaginado. Un ambiente de comunión con el Espíritu Santo. Los milagros no ocurren en un ambiente de incredulidad o duda, sino en un ambiente donde la presencia de Dios es bienvenida. He aprendido que hay lugares y momentos donde la atmósfera espiritual cambia porque hay un anhelo genuino de su presencia. Donde hay adoración, donde hay búsqueda sincera, donde hay un corazón dispuesto, ahí ocurren milagros. Una de las experiencias más impactantes que viví fue en un lugar donde la gente tenía un hambre profunda por Dios. No era una reunión común, era un ambiente de rendición total. La adoración llenaba el espacio, los corazones estaban expectantes y el Espíritu Santo se manifestó de una manera indescriptible. En ese momento, personas que llevaban años con enfermedades incurables fueron sanadas. No porque alguien tuviera una fórmula secreta, sino porque la atmósfera estaba preparada para que Dios obrara. Entendí entonces que los milagros no ocurren por casualidad. Son el resultado de corazones dispuestos, de fe genuina y de un ambiente donde la presencia de Dios es honrada. Cuando estas 3 condiciones se cumplen, los milagros no solo son posibles, sino inevitables. Segmento 4. Testimonios que confirman el poder del Espíritu Santo. A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de ser testigo de milagros impresionantes. Testimonios que han dejado una marca indeleble en mi espíritu, que han reforzado mi convicción de que el poder del Espíritu Santo sigue activo hoy, tan real como en los tiempos bíblicos. No son historias inventadas, no son relatos exagerados, son manifestaciones reales que desafían cualquier lógica humana. Uno de los casos que más impactó mi vida fue el de una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos le habían dicho que no había nada más que hacer, que lo único que le quedaba era esperar lo inevitable. Pero su fe la llevó a buscar un milagro. Durante una reunión de oración, ella se levantó con valentía y declaró que recibiría su sanidad. Mientras la congregación oraba con fervor, algo extraordinario sucedió.
En ese preciso momento, sintió un calor que recorrió todo su cuerpo, una sensación indescriptible de paz y fortaleza. Días después, los exámenes médicos mostraban algo imposible. La enfermedad había desaparecido por completo. Los médicos no podían explicarlo, pero ella sabía exactamente lo que había sucedido. El Espíritu Santo había intervenido. Otro testimonio poderoso fue el de un hombre que llevaba años sumido en una profunda depresión. Había intentado todo: terapias, medicamentos, consejos de expertos, pero nada parecía traerle verdadera paz. Su vida era un constante estado de angustia y desesperanza. Hasta que un día, en un momento de desesperación total, clamó con todas sus fuerzas al Espíritu Santo. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Sintió como si una pesada carga fuera removida de su pecho, como si algo invisible pero real le estuviera liberando. En ese instante, su mente se llenó de una paz que nunca antes había experimentado. A partir de ese día, la depresión dejó de ser su cárcel. Su testimonio ahora inspira a muchos que atraviesan lo mismo, recordándoles que la libertad es posible cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. También fui testigo de la restauración de una familia completamente destrozada. Un matrimonio que había llegado al borde del divorcio, con años de resentimiento acumulado, con heridas que parecían imposibles de sanar. Parecía que no había solución, que la separación era inevitable. Pero en un acto de fe, ambos decidieron buscar a Dios juntos, se rindieron por completo, pidieron dirección, permitieron que el Espíritu Santo trabajara en sus corazones. Con el tiempo, lo imposible sucedió. El amor renació. Las heridas fueron sanadas. La confianza fue restaurada. Hoy, esa familia no solo sigue unida, sino que es un testimonio vivo de que el poder de Dios puede reconstruir lo que parecía irremediablemente destruido. Estos testimonios, y muchos más, confirman algo irrefutable. El Espíritu Santo sigue obrando hoy. Los milagros no son eventos aislados del pasado, no son leyendas antiguas que quedaron en los textos sagrados. Son realidades presentes, accesibles para todos aquellos que creen y están dispuestos a rendirse por completo a su presencia. He visto personas recibir provisión sobrenatural en momentos críticos, donde no había esperanza alguna. He visto adicciones romperse instantáneamente en la presencia de Dios. He visto corazones endurecidos volverse humildes, llenos de amor, llenos de gracia. No hay límites para lo que el Espíritu Santo puede hacer. Si alguna vez has dudado de que los milagros son reales, deja que estos testimonios sean la prueba. Dios no ha cambiado. Su poder sigue tan vigente como siempre. Y lo mejor de todo es que no está reservado para unos pocos, sino que está disponible para ti también. Si has llegado hasta aquí, es porque en lo más profundo de tu ser sabes que hay algo más. No es casualidad, es una invitación, un llamado directo a tu espíritu para que des el paso definitivo hacia una vida donde lo imposible se vuelve posible. El Espíritu Santo no es una idea ni un concepto abstracto. Es una presencia real, una fuerza activa que anhela transformar tu existencia desde lo más profundo. Tal vez has sentido su llamado antes, en esos momentos de soledad, en esos instantes en los que sabías que algo más grande te estaba esperando, pero no supiste cómo responder. Hoy, esta es tu oportunidad. Los milagros no son privilegio de unos pocos, no dependen de cuánto sabes, de cuántos errores has cometido o de qué tan digno crees que eres. Los milagros son una expresión del amor de Dios hacia ti, una prueba irrefutable de que Él sigue obrando en la humanidad. Si aún dudas, piensa en todas las veces en las que el destino parecía estar en tu contra, pero de alguna manera encontraste una salida. Recuerda esas situaciones en las que todo parecía perdido, pero inesperadamente apareció una solución. No fueron casualidades, fueron señales de que el Espíritu Santo ha estado obrando en tu vida desde mucho antes de que tú lo supieras. Hoy te invito a tomar una decisión. No basta con solo escuchar, con solo reflexionar. Los milagros requieren acción. Es momento de abrir tu corazón, de rendirte completamente, de dar ese paso de fe que marcará un antes y un después en tu historia. Atrévete a creer, atrévete a buscar,
porque cuando el Espíritu Santo se mueve, nada permanece igual. Lo que parecía imposible se vuelve realidad, lo que estaba roto se restaura, lo que estaba muerto cobra vida. Y cuando experimentes ese toque divino, cuando veas con tus propios ojos lo que Él puede hacer, entenderás que esta no fue solo una enseñanza más, fue el comienzo de una transformación irreversible en tu vida. Esta es tu oportunidad. ¿Estás listo para recibir tu milagro? El Espíritu Santo me enseñó a obrar milagros de esta manera. Imagínate por un momento un poder tan inmenso, tan sobrecogedor, que puede transformar vidas en un abrir y cerrar de ojos. Un poder que no conoce límites, que trasciende toda lógica humana y que convierte lo imposible en una realidad tangible. Este poder no es un sueño lejano ni una fantasía inventada para consolar corazones desesperados. Es real, está vivo y, lo más importante, está a tu alcance hoy mismo. A lo largo de mi vida he descubierto cómo este poder, el Espíritu Santo, puede obrar milagros de maneras que nunca imaginé posibles. Y ahora quiero llevarte de la mano en un viaje que no solo cambiará tu forma de ver la fe, sino que despertará en ti una chispa de esperanza y expectativa que no podrás ignorar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una revelación que puede transformar tu vida para siempre. Desde los albores del tiempo, la humanidad ha anhelado conectarse con algo más grande, algo divino. En las antiguas escrituras encontramos relatos de hombres y mujeres comunes que, al ser tocados por este poder, realizaron hazañas extraordinarias. Piensa en los primeros seguidores de Cristo, simples pescadores, artesanos, personas como tú y como yo, que de repente se vieron sanando enfermos, liberando cautivos y proclamando palabras que estremecían naciones. En el libro de los Hechos, por ejemplo, leemos cómo Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo en la puerta de un templo. Este hombre había pasado toda su vida sin caminar, dependiendo de la caridad de otros, atrapado en su propia impotencia. Pero cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: «En el nombre de Jesús, levántate y anda», ese hombre no solo se levantó, saltó, corrió y alabó a Dios frente a todos. Ese es el poder del que te hablo, un poder que rompe cadenas, que restaura lo perdido y que no respeta las limitaciones humanas. Este no es un fenómeno exclusivo del pasado. A lo largo de los siglos y hasta el día de hoy, millones de personas alrededor del mundo han experimentado este mismo poder. He visto con mis propios ojos cómo enfermedades declaradas incurables desaparecen en un instante, cómo corazones rotos encuentran paz y cómo situaciones imposibles se resuelven de maneras que desafían toda explicación. El impacto de este poder no solo transforma al individuo, sacude comunidades enteras, inspira movimientos y deja una huella imborrable en la historia. Hoy te invito a abrir tu mente y tu corazón, porque este poder no es solo para unos pocos elegidos. Está disponible para ti, aquí y ahora. La conexión personal con el Espíritu Santo. La conexión con el Espíritu Santo no es un privilegio exclusivo de santos o líderes religiosos. Es una relación accesible y profundamente personal que puedes desarrollar aquí y ahora. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete a sus discípulos que no los dejará huérfanos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa se materializó en Pentecostés, Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, transformando a un grupo de seguidores asustados en apóstoles valientes que llevaron el Evangelio a los confines del mundo. Lo que ocurrió en ese aposento alto no fue un evento aislado. Fue el comienzo de una relación continua entre Dios y su pueblo. Mira la vida de Samuel como ejemplo. Siendo apenas un niño que servía en el templo bajo Elí, Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo en la noche. Al principio confundido, corrió a Elí, pero luego aprendió a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Esta disposición marcó el inicio de una vida guiada por el Espíritu, convirtiendo a Samuel en uno de los profetas más influyentes de Israel. No necesitaba experiencia ni títulos,
solo un corazón abierto. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento vemos a María, una joven humilde de Nazaret, que al recibir el anuncio del ángel dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Su conexión con el Espíritu Santo la convirtió en la Madre del Salvador. Hoy, esta conexión está a tu alcance. No requiere un conocimiento teológico avanzado ni una vida perfecta, solo una disposición a buscar a Dios con sinceridad. Puede comenzar con un momento de silencio en tu día, una oración sencilla como «Espíritu Santo, muéstrame tu presencia», o la lectura de un versículo que resuene contigo. A veces, la conexión se manifiesta en una paz repentina, una idea clara en medio de la confusión o un impulso a actuar con bondad. En mi propia vida he sentido esta guía en decisiones difíciles, como cuando una voz interior me instó a visitar a un amigo en crisis, llegando justo a tiempo para ofrecerle consuelo en un momento de desesperación. Cultivar una conexión con el Espíritu Santo transforma tu vida desde adentro hacia afuera. En lo personal, te da claridad en la incertidumbre, fuerza en la debilidad y consuelo en el dolor. Imagina enfrentar una pérdida devastadora y encontrar una paz que no puedes explicar, o tomar una decisión importante con una certeza que trasciende el análisis racional. Esta relación también te empodera para influir en otros. Cuando vives guiado por el Espíritu, tus palabras y acciones llevan un peso que inspira y bendice. Y a nivel comunitario, esta conexión personal se multiplica. Piensa en una iglesia donde cada miembro busca al Espíritu Santo. Las disputas se disuelven, las necesidades se cubren y los dones espirituales florecen, creando un ambiente de amor y poder. En mi experiencia, he visto cómo una simple oración guiada por el Espíritu en un grupo pequeño llevó a una reconciliación entre dos personas distanciadas por años. El impacto no se queda contigo. Se extiende como ondas en un estanque, tocando a tu familia, amigos y más allá, convirtiéndote en un canal vivo de la gracia divina. La fe como catalizador de milagros. La fe es el combustible que enciende el poder del Espíritu Santo, el puente entre lo imposible y lo posible. Jesús lo dejó claro en innumerables ocasiones. A la mujer con el flujo de sangre le dijo: «Tu fe te ha sanado». Marcos 5:34. Al ciego Bartimeo: «Vete, tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. Pero uno de los ejemplos más impactantes es el del centurión romano en Mateo 8:5-13. Este hombre, un extranjero sin raíces en la fe judía, se acercó a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo paralítico. Cuando Jesús ofreció ir a su casa, el centurión respondió con humildad y confianza: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi tejado, solamente di la palabra y mi siervo sanará». Jesús, asombrado, exclamó: «Ni aún en Israel he hallado tanta fe», y el siervo fue sanado en ese instante. La fe no es un sentimiento vago ni una esperanza pasiva. Es una certeza activa que se traduce en acción. Piensa en Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14:22-33. En medio de una tormenta, vio a Jesús y con una fe audaz salió de la barca. Aunque dudó y comenzó a hundirse, ese primer paso sobre las olas fue un milagro nacido de su confianza. O considera a la viuda de Sarepta, una Reyes 17, quien, en plena hambruna, obedeció a Elías y usó su última harina para alimentarlo, confiando en la promesa de Dios. Su fe desencadenó una provisión milagrosa que la sostuvo a ella y a su hijo durante meses. Hoy tu fe puede ser igual de poderosa. No se trata de tener una fe perfecta, sino de dar un paso, por pequeño que sea. Tal vez sea orar por un colega enfermo, aunque no estés seguro del resultado, o dar un diezmo en un momento de escasez, confiando en que Dios proveerá. He visto esto en mi vida. Una vez oré por una amiga que enfrentaba una cirugía riesgosa y aunque temblaba de nervios, confié. Al día siguiente me llamó llorando de alegría. Los médicos no entendían cómo, pero todo salió mejor de lo esperado. El impacto de la fe es inmenso y multifacético. A nivel personal, te libera de las cadenas del miedo y la duda,
permitiéndote vivir con una esperanza que desafía las circunstancias. Cuando crees que Dios puede actuar, tus ojos se abren a posibilidades que antes parecían imposibles y tu vida se convierte en un testimonio vivo. A nivel relacional, tu fe inspira a otros. Cuando alguien ve que confías en Dios y el milagro ocurre, su propia fe se fortalece. En una escala mayor, la fe colectiva puede transformar comunidades. Imagina un pueblo que en medio de una sequía se une en oración y fe y las lluvias llegan contra todo pronóstico. Esto ocurrió en la India en 1857 durante el avivamiento liderado por misioneros como William Burns, donde comunidades enteras experimentaron milagros tras clamar en fe. En tu vida, la fe no solo te beneficia a ti. Crea un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve libremente, impactando a todos a tu alrededor con una ola de esperanza y poder. La importancia de la obediencia. La obediencia es el acto de alinear tu voluntad con la del Espíritu Santo, incluso cuando el camino no está claro o el costo parece alto. En la Biblia, los ejemplos abundan. Noé pasó décadas construyendo un arca en medio de un desierto, obedeciendo a Dios sin haber visto nunca lluvia. Génesis 6:9. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que preservó la humanidad. Abraham, al ser llamado a sacrificar a Isaac, su hijo prometido, Génesis 22, caminó en obediencia hasta el último momento, y su fe fue recompensada con una provisión divina y una bendición que aún resuena en generaciones. En el Nuevo Testamento, los discípulos obedecieron el mandato de Jesús de esperar en Jerusalén y su paciencia dio paso al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. La obediencia no siempre es dramática. A menudo se manifiesta en lo cotidiano. Puede ser el impulso de perdonar a alguien que te hirió profundamente, como José perdonó a sus hermanos tras años de traición, Génesis 45. O dar generosamente a un extraño, como lo hizo el buen samaritano, Lucas 10. En mi vida, recuerdo un día en que sentí la guía de compartir algo con un compañero. No parecía gran cosa, pero ese gesto abrió una conversación que lo llevó a buscar a Dios meses después. La obediencia, grande o pequeña, es la llave que desbloquea el poder del Espíritu Santo. Hoy podrías sentir un llamado a actuar, tal vez visitar a un enfermo, ofrecer una palabra de aliento o dar un paso de fe en tu carrera. No subestimes estos momentos. Cada acto de obediencia es una semilla que puede florecer en un milagro. La obediencia tiene un impacto que reverbera en múltiples niveles. Personalmente, te alinea con el propósito de Dios, trayendo paz y plenitud incluso en la incertidumbre. Cuando obedeces, experimentas la provisión divina de maneras inesperadas, un trabajo que llega justo a tiempo, una relación restaurada, una salud renovada. A nivel relacional, tu obediencia se convierte en un faro. Otros ven el fruto de tu confianza en Dios y son atraídos a buscarlo. En una escala mayor, la obediencia colectiva puede cambiar culturas. Piensa en los cuáqueros del siglo XIX, quienes, obedeciendo la guía del Espíritu contra la esclavitud, lideraron movimientos abolicionistas que transformaron sociedades. En tu vida, cada sí al Espíritu Santo no solo te bendice a ti, sino que planta semillas de transformación que pueden crecer mucho más allá de lo que imaginas, impactando generaciones. El papel de la oración y la intercesión. La oración es el latido de tu relación con el Espíritu Santo, el espacio donde te encuentras con Dios y permites que su poder fluya a través de ti. En la Biblia, la oración desata milagros. Elías oró con fervor y el cielo se cerró por 3 años y medio. Luego oró de nuevo y la lluvia volvió. Primero Reyes 17:18. Ana, una mujer estéril y quebrantada, clamó a Dios con lágrimas, y él le dio a Samuel, un profeta que guió a Israel. Primero Samuel 1. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva oró unida tras la prisión de Pedro y un ángel lo liberó milagrosamente. Hechos 12. La oración no es solo un monólogo, es un diálogo. Jesús lo modeló en Getsemaní, donde, en agonía, buscó la voluntad del Padre. Mateo 26:39. La intercesión,
Orar por otros amplifica este poder. Piensa en Moisés intercediendo por Israel cuando Dios amenazó con destruirlos, Éxodo 32. Su oración cambió el destino de una nación. Hoy, la oración sigue siendo igual de potente. He visto cómo una madre orando por su hijo perdido en las drogas lo vio regresar transformado, o cómo un grupo intercediendo por un país en conflicto presenció un alto al fuego inesperado. Comienza con algo simple. Dedica 5 minutos al día a hablar con Dios y escuchar. Ora por tus necesidades, agradece sus bendiciones y lleva a otros ante Él. No subestimes el poder de una oración sincera, puede mover montañas. El impacto de la oración es transformador y expansivo. Personalmente, te conecta con la paz de Dios y fortalece tu fe al ver respuestas concretas. Cuando oras y ves un milagro, tu confianza en el Espíritu Santo crece exponencialmente. Relacionalmente, la intercesión construye puentes. Al orar por alguien, te unes a su lucha y abres la puerta para que el Espíritu obre en su vida. A nivel global, la oración ha cambiado la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se dice que las oraciones de millones en Gran Bretaña contribuyeron al milagro de Dunkerque, donde cientos de miles de soldados fueron evacuados contra todo pronóstico. En tu vida, la oración no solo te transforma a ti, crea un efecto multiplicador, llevando sanidad, esperanza y poder a quienes te rodean y más allá. Testimonios de milagros. Los testimonios son el eco del poder del Espíritu Santo, historias que prueban que lo milagroso no es mito, sino realidad. En la Biblia, cada milagro cuenta una historia. La resurrección de Lázaro, Juan 11, mostró el poder de Jesús sobre la muerte. La multiplicación de los panes y peces, Mateo 14, reveló su provisión abundante. La sanación de la suegra de Pedro, Marcos 1, demostró su compasión personal. Estos relatos no solo asombraron a las multitudes, las llevaron a creer. Hoy, los milagros persisten. Conozco a una mujer que, diagnosticada con cáncer terminal, fue declarada sana tras una noche de oración en su iglesia. Los médicos no podían explicarlo. Un amigo compartió cómo, tras perder su trabajo, oró y recibió una oferta laboral al día siguiente de una fuente inesperada. En África, misioneros reportan ciegos que ven y cojos que caminan tras oraciones en aldeas remotas. Estos no son cuentos, son evidencias vivas del Espíritu Santo obrando hoy. Comparte tu propia historia o busca las de otros. Cada testimonio es una chispa que puede encender la fe de alguien más. Los testimonios tienen un impacto profundo y contagioso. Personalmente, refuerzan tu fe y te recuerdan que Dios está activo. Relacionalmente, inspiran a otros. Cuando alguien escucha que el Espíritu Santo sanó a tu vecino, su corazón se abre a creer. A nivel comunitario, los testimonios crean una cultura de expectativa. En iglesias donde se comparten regularmente, la fe colectiva crece y los milagros se vuelven más frecuentes. Globalmente, han avivado movimientos. Compartir un testimonio puede ser el catalizador que lleve a alguien del escepticismo a la fe, desencadenando una cadena de milagros. ¿Cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida? Aplicar estas verdades no requiere un manual complicado. Es un viaje práctico y accesible. Comienza con la oración diaria. Dedica 10 minutos cada mañana a hablar con el Espíritu Santo y leer un pasaje bíblico, como Salmos 23 o Juan 16. Fortalece tu fe meditando en promesas como «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Obedece los pequeños impulsos. Si sientes dar una palabra de aliento, hazlo. Si te guía a ayudar a alguien, actúa. Prueba esto. Lleva un diario de oración por una semana, anotando lo que pides y las respuestas que ves. Ora por otros, como un colega estresado o un familiar enfermo. En mi vida, comencé orando por pequeñas cosas, encontrar un objeto perdido, y vi respuestas que me animaron a confiar en lo grande. Sé constante. Los milagros crecen en un corazón preparado. Aplicar estas enseñanzas transforma tu vida con propósito y poder. Personalmente, te da paz y una conexión más profunda con Dios.
Cada respuesta a la oración fortalece tu confianza. Relacionalmente, tu vida se convierte en un testimonio vivo, inspirando a otros a buscar al Espíritu Santo. Comunitariamente, si todos aplicaran esto, iglesias y hogares se llenarían de fe y milagros. Tu compromiso no solo te cambia a ti, siembra semillas de avivamiento que pueden florecer en tu entorno y más allá. El poder del Espíritu Santo no es un recuerdo del pasado ni un lujo para pocos, es un regalo vivo para ti hoy. Desde Pentecostés hasta este momento, ha transformado pescadores en apóstoles, niños en profetas y pecadores en santos. Al conectar con Él, fortalecer tu fe, obedecer su voz y orar sin cesar, abres la puerta a milagros que pueden sanar tu cuerpo, restaurar tu familia y cambiar tu mundo. No te quedes con esto. Comparte esta verdad con un amigo, ora con tu familia, lleva esta esperanza a quien la necesita. El mundo está hambriento de lo divino y tú puedes ser el puente. Comienza hoy. Ora ahora mismo. Espíritu Santo, lléname y úsame. El próximo milagro podría estar a un paso de fe. Vivir y compartir estas verdades tiene un impacto eterno. Personalmente, te alinea con el propósito de Dios, llenándote de gozo y poder. Comunitariamente, crea una red de fe que transforma vecindarios y ciudades. Globalmente, puede encender un avivamiento como los de antaño. Tu sí al Espíritu Santo no solo cambia tu vida, podría ser el comienzo de una ola de milagros que alcance a miles, dejando un legado de fe para las generaciones venideras. Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó sobre morir al yo. ¿Alguna vez tiene sentido que algo te impide experimentar la verdadera libertad y alegría en tu vida espiritual? ¿Un peso interno que se aferra a ti, resistiendo los cambios que sabes que necesitas hacer? Yo sí lo he sentido. Y estoy convencida de que es una lucha que todos enfrentamos en algún momento de nuestro camino. Es esa batalla silenciosa entre lo que éramos y lo que estamos llamados a ser. Una nueva creación en Cristo. Desde el principio de los tiempos, esta tensión ha estado con nosotros. Piensa en Adán y Eva en el jardín del Edén. Eligieron sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios y desde entonces la humanidad ha cargado con ese conflicto entre el ego y la entrega. La Biblia lo describe con claridad. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo declara: «Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». ¿Qué significa eso? Significa que para vivir plenamente para Cristo debemos morir a nuestro viejo yo, a esos deseos egoístas, a esas formas mundanas que nos atan. No es un proceso sencillo, pero es la clave para crecer espiritualmente. Morir al yo no es castigarse ni renunciar por renunciar. Es rendirse, soltar el control, dejar que el Espíritu de Dios tome el timón de nuestras vidas. La lucha con el yo. Recuerdo un tiempo en mi vida cuando estaba atrapada por un pecado que no podía soltar. Sabía que estaba mal, lo sentía en lo más profundo de mi ser, pero era como si una cadena invisible me atara a él. Oré una y otra vez, pidiéndole a Dios que me liberara, pero el cambio no llegaba. Me sentí perdida, como un guerrero derrotado en una batalla interminable, hasta que un día, mientras estaba en silencio, sintió al Espíritu Santo susurrarme: «Tienes que morir a esto, deja ir ese deseo que te consuma y entrégamelo a mí». Fue un desafío que me estremeció, pero decidí obedecer. No fue fácil. Cada paso hacia la rendición era como arrancar una parte de mí misma. Pero a medida que moría a ese deseo, algo asombroso comenzó a suceder. Una paz que nunca había conocido llenó mi corazón. La libertad reemplazó las cadenas. No estoy sola en esto. Piensa en el apóstol Pablo, un hombre que tuvo visiones del cielo y escribió gran parte del Nuevo Testamento. En Romanos, capítulo 7, versículo 18, confesó: «Porque sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pues el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Incluso él luchó con su naturaleza humana, pero encontró la victoria al rendirse al Espíritu. Si alguien como Pablo
pudo atravesar esa lucha, ¿no crees que tú y yo también podemos? Ejemplo bíblico, Abraham e Isaac. Piensa en la historia de Abraham e Isaac en Génesis capítulo 22. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo que amaba con todo su corazón. No era solo un hijo, Isaac era la promesa, el cumplimiento de una palabra divina que Abraham había esperado durante décadas. Imagina el peso de esa petición. Renuncia a lo que más querías, a lo que creías que definía tu futuro. Sin embargo, Abraham no dudó. Tomó a Isaac, subió al monte y estuvo dispuesto a morir a sus propios planos, a sus sueños, a su lógica humana. En el último momento, Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio. Pero el acto de Abraham no fue en vano. Su disposición a morir al yo mostró una fe tan poderosa que aún hoy resuena. Los teólogos dicen que este momento marcó un hito en la historia de la redención, porque Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa, incluso si no entendía cómo. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nosotros. ¿Qué, Isaac, estás aferrando que Dios te está pidiendo que sueltes? El proceso de morir al yo. Morir al yo no es algo que haces una vez y terminas. Es un viaje diario, como podar un árbol para que crezca fuerte y sano. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Escuchaste eso? Cada día. No es una meta que alcanzas y olvidas, es un estilo de vida. A veces duele. Es como quitarse una piel vieja que ya no te queda, pero que aún se siente cómoda porque es conocida. Sin embargo, al igual que una serpiente debe mudar su piel para crecer, nosotros debemos desprendernos de nuestro viejo yo para avanzar espiritualmente. El dolor es pasajero, pero el crecimiento es eterno. En la historia de la Iglesia, líderes como Martín Lutero hablaron de la teología de la cruz, donde la vida verdadera surge al morir al yo y confiar en la gracia de Dios. Es un proceso transformador que ha cambiado vidas durante siglos. ¿Estás listo para dar ese paso hoy? El punto de quiebre. Hubo un momento en mi vida cuando mis propias ambiciones me estaban ahogando. Estaba persiguiendo una carrera que creía que me daría éxito y felicidad. Todo el mundo me decía que iba por buen camino, pero en mi interior sabía que no era el plan de Dios para mí. Era como correr tras el viento, como dice Salomón en Eclesiastés. El Espíritu Santo comenzó a inquietarme, mostrándome que necesitaba morir a mis propios planos y rendirme a su voluntad. Me dio miedo. ¿Y si el camino de Dios no era tan brillante o cómodo como el mío? ¿Y si me llevaba a lugares que no quería visitar? Pero mientras luchaba con esos temores, recordé las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que perderá su vida por causa de mí, la encontrará. Entendí que aferrarme a mis aviones me estaba robando la vida abundante que Dios tenía para mí. Entonces tomé una decisión. Solté mis ambiciones y le dije a Dios, guíame tú. No fue fácil, pero al morir a mis deseos, vi cómo Él comenzó a obrar. Puertas se abrieron donde antes solo había muros. Encontré un propósito que nunca había imaginado. ¿Qué pasaría si tú también soltaras lo que te ata? El joven rico. Mira la historia del joven rico en Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Este hombre lo tenía todo: riqueza, prestigio, una vida respetable. Se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero el joven se fue triste porque no pudo soltar sus posesiones. Esa historia es un golpe al corazón. Muestra lo peligroso que es aferrarse a nuestros tesoros, ya sean cosas materiales, relaciones o sueños. El joven rico no quiso morir a su autosuficiencia y por eso perdió la vida eterna que buscaba. Durante siglos, este pasaje ha desafiado a los creyentes a mirar dentro de sí mismos y preguntarse,
¿Qué estoy sosteniendo que me impide seguir a Cristo por completo? El papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía en este proceso. Él nos convence de pecado, nos muestra la verdad y nos da fuerza para vivir según la voluntad de Dios. En Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencimiento no es para hundirnos, sino para levantarnos hacia la transformación. Cuando le damos espacio al Espíritu, Él comienza a quitar las capas de nuestro viejo yo, revelando la nueva creación que hay debajo. Es como un escultor que talla una obra maestra a partir de una roca tosca. Puede ser incómodo, pero el resultado es una vida que refleja a Cristo. En la historia de la Iglesia, movimientos como el pentecostalismo han destacado el poder del Espíritu para cambiar vidas, pero esta verdad no pertenece a una sola tradición. Es para todos los que creen. El poder de la rendición. Una vez luchó con el orgullo. Quería que me reconocieran por lo que hacía. Sentía que merecía aplausos. Pero el Espíritu Santo me mostró que mi orgullo estaba dañando mi relación con Dios y con los demás. Necesitaba morir a mi necesidad de aprobación y encontrar mi valor en Cristo. Fue humillante. Aprendí a servir sin esperar nada a cambio, a dar sin buscar recompensa, pero al morir a mi orgullo descubre una alegría profunda. Entendí que la verdadera satisfacción no viene de los elogios, sino de saber que Dios me ama tal como soy. Morir al yo no es perder quién eres, es encontrar tu verdadero ser en Él. Mira a Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Saulo era un fariseo orgulloso, confiado en su linaje y logros. Perseguía a los cristianos con celo, creyendo que servía a Dios. Pero en el camino a Damasco, Cristo lo confrontó y su vida dio un giro radical. En Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, Pablo enumera sus credenciales. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero luego dice en el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo murió a su viejo yo y se convirtió en un instrumento de Dios. Su vida cambió el mundo. El impacto de morir al yo. Cuando morimos al yo, Dios obra poderosamente a través de nosotros. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La historia está llena de ejemplos. Los avivamientos como el gran despertar del siglo XVIII cirujano, de personas que se rindieron por completo a Dios. Tú también puedes marcar una diferencia. Al morir al yo, te conviertes en un canal de su amor y poder. No se trata de ti, sino de Él brillando a través de ti. Te invitamos a unirte a mí en este viaje de morir al yo. No es fácil, pero vale cada paso. Al rendirnos, encontramos libertad, gozo y propósito. ¿Qué te estás frenando hoy? ¿Qué necesitas soltar? Pídele al Espíritu Santo que te guía. Cada día es una nueva oportunidad para elegir su voluntad sobre la tuya. Y cada día, al morir al yo, te acercas más a Él. Gracias por acompañarme. Que el Espíritu Santo te siga transformando. Tu familia será liberada si aprendes a orar de esta manera. Kathryn Kuhlman. Imagínate por un instante que estás atrapado, no en una celda de concreto, no detrás de barrotes de hierro, sino en una prisión invisible, una que no puedes tocar, pero que sientes en cada rincón de tu alma. Imagina que no estás solo en esa prisión, tu familia está contigo. Las cadenas del miedo te atan las manos, la ansiedad te aprieta el pecho, la enfermedad parece un eco constante en tu hogar. Y la discordia entre tus seres queridos resuena como un tambor que no para de sonar. Ahora, imagina que en tus manos tienes una llave. No es una llave cualquiera, no es de metal ni está hecha por manos humanas.
Es una llave que ha liberado a millones de personas a lo largo de la historia, una llave que ha roto cadenas que parecían indestructibles. Hoy, en este video, te voy a mostrar cómo usar esa llave. No solo te voy a hablar de la oración como una idea bonita o una tradición vacía. Te voy a revelar cómo orar de una manera tan poderosa que transforma tu vida y libera a tu familia de cualquier carga que los esté oprimiendo. No importa cuán oscuro parezca el panorama, no importa cuánto tiempo hayas estado luchando, hay esperanza, y esa esperanza comienza contigo, con tu fe, con tus palabras. Prepárate para descubrir un poder que ha estado a tu alcance todo este tiempo, un poder que ha cambiado el curso de la historia, un poder que puede cambiar el rumbo de tu familia. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de aprender no es solo información, es una herramienta de liberación. En estos primeros minutos quiero que sientas la urgencia y la posibilidad. Piensa en las grandes liberaciones de la historia. Pueblos enteros que escaparon de la esclavitud, familias que encontraron paz en medio de tormentas. Todo comenzó con alguien que se atrevió a creer, alguien que se atrevió a hablar con el Creador del universo. Hoy, ese alguien puede ser tú. La oración como herramienta de liberación. Ahora que estás aquí, dejemos una cosa clara. La oración no es un simple ritual. No es una lista de deseos que lanzas al aire esperando que algo mágico suceda. La oración es una conexión directa con el poder más grande que existe, el poder que creó las estrellas, que separó las aguas, que levantó a los muertos. Cuando oras, no estás hablando al vacío, estás entrando en un diálogo con aquel que tiene el control de todo. Y ese diálogo tiene el poder de liberar a tu familia de cualquier cadena que los esté atando. Mira hacia atrás en la historia, piensa en un momento registrado en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. Había un hombre llamado Pedro, un líder, un amigo, un creyente. Estaba encerrado en una prisión, custodiado por soldados, con cadenas en sus muñecas y una sentencia de muerte sobre su cabeza. Todo parecía perdido. Pero mientras él estaba allí, algo estaba ocurriendo afuera. Un grupo de personas, sus amigos, su comunidad, no se rindieron. La Biblia dice que la iglesia oraba fervientemente a Dios por él. No eran oraciones tibias, no eran palabras vacías, eran oraciones llenas de fe, de pasión, de desesperación por verlo libre. Y esa noche, algo increíble pasó. Un ángel apareció en la celda de Pedro, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y él caminó libre. ¿Qué lo liberó? No fue una espada, no fue un ejército, fue la oración. Ese es el poder que tienes en tus manos. No estoy diciendo que un ángel va a aparecer en tu sala de estar mañana, aunque quién sabe lo que Dios puede hacer. Lo que te estoy diciendo es que la oración tiene un impacto real, tangible, histórico. Ha liberado a personas de prisiones físicas, sí, pero también de prisiones emocionales, espirituales, familiares. ¿Tu familia está luchando con el miedo? ¿Con la enfermedad? ¿Con la división? La oración es la herramienta que puede romper esas cadenas. No es una teoría, es una verdad probada una y otra vez a lo largo de los siglos. Piensa en esto. En los tiempos antiguos, cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto, la Biblia nos cuenta que clamaron a Dios. Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice: Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios. Y Dios escuchó. Respondió enviando a Moisés, trayendo plagas, abriendo el mar rojo. Todo comenzó con un clamor, con una oración. Tu familia puede estar en su propio Egipto ahora mismo, pero tu clamor puede ser el comienzo de su liberación. Técnicas de oración efectiva. Ahora que entiendes el poder de la oración, dejemos de hablar en términos generales y vayamos a lo práctico. ¿Cómo oras de una manera que realmente funcionan? Porque no se trata de repetir palabras bonitas o de sonar espiritual. Se trata de orar con propósito, con fe, con persistencia. Te voy a dar técnicas específicas que han transformado vidas, técnicas que puedes empezar a usar hoy mismo para ver resultados en tu familia. Primero, hablemos de la oración de intercesión.
Esto es cuando te pones en la brecha por alguien más, cuando llevas las necesidades de tu familia ante Dios como si fueran tus propias. Mira a Moisés, por ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 11, el pueblo de Israel había pecado gravemente, adorando un ídolo de oro. Dios estaba furioso, listo para destruirlos. Pero Moisés no se quedó callado. La Biblia dice: entonces Moisés suplicó al Señor su Dios y dijo: «Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo?» Moisés intercedió, rogó, se humilló. Y Dios escuchó, cambió de parecer y perdonó al pueblo. Una sola persona orando salvó a una nación entera. Imagina lo que tu intercesión puede hacer por tu familia. ¿Cómo lo haces? Empieza siendo específico. No digas simplemente: Dios bendice a mi familia. Nombra a cada persona. Di: Señor, libere a mi hijo de la ansiedad que lo está consumiendo. Sana a mi esposo de esa enfermedad que lo tiene débil. Restaura la paz entre mis padres. La especificidad muestra fe. Muestra que crees que Dios puede actuar en detalles concretos. Segundo, ora con persistencia. No te rindas después de un día. En Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús contó una historia sobre una viuda que seguía pidiéndole justicia a un juez injusto. Día tras día, ella insistió, hasta que el juez, agotado, le dio lo que pedía. Jesús dijo: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si una viuda pudo mover a un juez duro, ¿cuánto más moverás tú al Dios que te ama? Sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo. Tercero, usa la palabra de Dios en tus oraciones. Las Escrituras están llenas de promesas. Por ejemplo, en Filipenses 4 capítulo, versículo 6, dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Cuando ores, di: Señor, tú dijiste que no estemos afanosos, así que te pido paz para mi familia y te doy gracias porque sé que tú cumples tus promesas. Hablar la palabra es como blandir una espada en el mundo espiritual. Corta las dudas y fortalece tu fe. Prueba esto hoy. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos, respira profundo y empieza a interceder por tu familia. Visualiza las cadenas cayendo. Imagina la paz entrando en tu hogar. Eso es PNL en acción, alinear tu mente con tu fe para amplificar el impacto de tu oración. Historias de transformación. Quiero que escuches esto, porque las historias tienen poder. No solo te voy a dar teoría, te voy a mostrar cómo la oración ha cambiado vidas reales, familias reales, a lo largo del tiempo. Déjame contarte sobre una familia que estaba al borde del abismo. El padre había caído en una adicción que lo consumía todo: su trabajo, su salud, su relación con sus hijos. La madre vivía atrapada en una depresión tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. Los hijos, 2 adolescentes, estaban rebeldes, peleando entre ellos y fracasando en la escuela. Era un hogar roto, un lugar donde la esperanza parecía haber desaparecido. Pero había alguien que no se rindió: la abuela. Esta mujer, con sus manos arrugadas y su corazón lleno de fe, decidió que no iba a dejar que su familia se derrumbara. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se sentaba en su pequeña silla junto a la ventana y oraba. No eran oraciones cortas ni genéricas. Ella nombraba a cada uno: Señor, libera a mi hijo de esa adicción que lo tiene esclavizado. Levanta a mi nuera de esa oscuridad que la está ahogando. Trae paz a mis nietos y guíalos por el camino correcto. Día tras día, semana tras semana, ella persistió. Y entonces algo empezó a cambiar. El padre, un día, sintió un impulso que no podía explicar y buscó ayuda. Encontró un grupo de apoyo y poco a poco dejó atrás la adicción. La madre comenzó a sentir una chispa de esperanza. Empezó a salir de la cama, a hablar con sus hijos otra vez. Los adolescentes que antes peleaban sin parar encontraron una tregua y empezaron a mejorar en la escuela. ¿Qué pasó? Una sola persona orando fervientemente transformó a toda una familia.
Ahora mira la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 18, Abraham intercedió por Sodoma. Dijo: Señor, si hay aunque sean 10 justos, ¿no destruirás la ciudad? Abraham oró con audacia y aunque Sodoma no se salvó, su sobrino Lot y su familia fueron rescatados. Una oración valiente marcó la diferencia. Estas historias no son excepciones. Son ejemplos de lo que pasa cuando alguien decide orar con fe. Tu familia tiene su propia historia esperando ser escrita. ¿Serás tú quien tomó esa decisión? Escucha esto con atención, porque ahora viene el momento de actuar. Imagina cómo sería tu vida si tu familia estuviera libre. Imagina despertarte cada mañana con paz en tu hogar, sin gritos, sin lágrimas, sin miedo. Imagina a tus hijos sonriendo, a tu pareja llena de esperanza, a tus padres fuertes y unidos. Esa imagen no es un sueño imposible, es una realidad que puedes alcanzar, y todo comienza con la oración. No te estoy vendiendo una fantasía. Te estoy mostrando una verdad que ha funcionado durante miles de años. La oración no es un lujo para los superespirituales. Es una necesidad para cualquiera que quiera ver un cambio. Y tú quieres ese cambio, ¿verdad? Quieres ver a tu familia libre de las cadenas que los atan. Quieres verlos prosperar. Quieres ser parte de algo más grande que tú mismo. Entonces, ¿por qué esperar? No hay excusa que valga. No digas, no tengo tiempo o no sé cómo. Acabo de darte las herramientas. Sé específico, sé persistente, usa la palabra. Te desafío ahora mismo. Empieza hoy. Dedica 10 minutos al día a orar por tu familia. 10 minutos. Eso es todo lo que necesitas para comenzar a mover montañas. Sé audaz en tus peticiones, sé constante en tu fe y confía en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo veas de inmediato. Porque aquí está la verdad. Dios no ignora un corazón que clama con fe. Isaías capítulo 65, versículo 24, dice: Y antes que clamen, responderé yo. Aún mientras están hablando, yo habré oído. Él está listo para actuar, solo necesita que tú des el primer paso. Piensa en el impacto. Una generación liberada hoy puede cambiar el futuro de tus hijos, de tus nietos. Tu oración no solo afecta el presente, construir un legado. ¿No quieres eso para tu familia? Claro que sí. Entonces, levántate, toma esa llave y empieza a orar. Hemos recorrido un camino juntos en esta hora. Te he mostrado que la oración no es solo palabras, es un poder que libera. Te he dado ejemplos de la historia, de la Biblia, de la vida real. Pedro escapando de la prisión, Moisés salvando a una nación, una abuela transformando a su familia. Te he dado herramientas prácticas, interceder, persiste, usa la palabra. Y te he desafiado a actuar, porque el cambio no viene solo. Tu familia puede ser liberada si aprendes a orar de esta manera. No es una promesa vacía, es una certeza basada en la fe. No subestimes lo que tus palabras pueden hacer cuando las diriges al Creador. Empieza pequeño si quieres, pero empieza hoy. Nombra a tus seres queridos, clama por sus necesidades y confía en que Dios está escuchando. Déjame dejarte con esto. En Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo: Si tuvieres fe como grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tu fe, por pequeña que parezca, tiene poder. Úsala, ora. Y mira cómo tu familia es liberada. Que Dios te dé fuerza, que te dé valentía y que te dé la victoria que estás buscando. Empieza ahora, tu familia está esperando.